otra muy querida hermana, no voy a mencionar su nombre, ¿verdad? Para no ponerla aquí, pero si nos está viendo, que posiblemente nos está viendo, me escribió en privado y me dijo, ay, José, pero otra guerra, no hay otra solución. Israel no tiene otra solución que atacar. Growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things. Prácticamente él dice, mira, yo fui enseñado desde la escuela que aquellos que bendigan a Israel serán bendecidos, aquellos que maldigan a Israel serán maldecidos, entonces yo prefiero estar del lado de la bendición. Prácticamente eso es lo que dice Ted Cruz. Continúa el video diciendo. Those who bless the government of Israel? Those who... Y Tucker Carlson le pregunta, aquellos que bendicen el gobierno de Israel, o sea, ya Tucker Carlson rápidamente está haciendo una diferenciación aquí entre el gobierno, el Estado de Israel y el texto que citó Ted Cruz. Who bless Israel is what it says. It doesn't say the government of it, says the nation of Israel. So, aquellos que bendicen Israel, le responde Ted Cruz, no dice la nación de Israel, Estado, dice aquellos que bendigan a Israel, al pueblo. That's in the Bible. As a Christian, I believe that. Where is that? I can find it to you. I don't have the... Tucker Carlson le pregunta, ¿dónde está eso en la Biblia? Él le dice, bueno, yo no tengo la cita exacta aquí desde mi cabeza, pero yo lo puedo encontrar, etcétera. Y Ted Cruz luego le dice, tú lo puedes buscar también, pero yo sé que está en la Biblia. The scripture off the tip of my... You pull out the phone and use the Google. It's in Genesis. So you're... prácticamente, Tucker Carlson le responde y dice, mira, está en Génesis. Quoting a Bible phrase, you don't have context for it and you don't know where in the Bible it is, but that's like your theology? I'm confused. What does that even mean? Entonces aquí tú entras, Jesse. O sea, Tucker Carlson le dice, mira, yo te pregunté dónde está el texto, tú ni siquiera sabes dónde está el texto. Esa es tu teología. ¿Qué incluso significa eso? ¿Qué es lo que eso significa, Jesse? Hola nuevamente, bienvenidos a nuestro podcast. Sé que hemos estado un poquito, no hemos estado publicando como desearíamos estar publicando, pero por los mismos acontecimientos que ha ocurrido en estos días con respecto a la guerra, ¿verdad?, a la amenaza nuclear de Irán y con respecto a comentarios que me han llegado en privado de muchas personas que me han escrito, con respecto a la respuesta, cuál debiera ser la respuesta bíblica del cristiano en cuanto a la geopolítica que involucra a Israel, etcétera, y cómo deberíamos entender eso también de una forma teológica y bíblica. Han surgido muchas preguntas, hay mucha desinformación también. Hay un debate, ¿verdad?, que se ha hecho viral de Tucker Carlson con Ted Cruz, que vamos a comentar un poco eso también. Y hay otras personas que han entrado al debate también desde el mundo evangélico y aún fuera del mundo evangélico también. Entonces, por todo eso y algunas otras cosas más, nos es necesario hacer este video y estaba pensando, ¿verdad?, de orando a quién tener con nosotros aquí, y no se me ocurrió una mejor persona que mi buen amigo Jesse Rojo. Es un amigo del canal, ¿verdad?, es director de Filos Latino y está ahora mismo trabajando en su maestría en la Universidad Yeshiva University en New York, y Jesse tiene ya una trayectoria en estos temas, que por años estudiando estos temas de la geopolítica de Israel, viendo Israel bíblicamente y teológicamente, haciendo teología bíblica con respecto a esto. Tiene bastante experiencia en el tema. Recientemente incluso fue entrevistado por CBN News también para hablar precisamente de estos temas, y recientemente escribió un artículo importante que es prácticamente una de las razones por la cual quiero entrevistarlo. Es por qué los cristianos deben prestar atención, así se llama el artículo, a la amenaza nuclear en Irán. ¿Ok? No vamos a estar todo el tiempo en el artículo, pero sí vamos a tocar algunos aspectos para que nos ayude a responder esta pregunta. Sé que sin mucho preámbulo, sin más preámbulo, vamos a invitar a nuestro amigo Jesse Rojo. Hola, Jesse. Dímelo, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, brother. Jesse,
le había comentado fuera del aire que quisiera que hablemos del artículo y luego que hablemos un poco de este artículo, aunque ya prácticamente las aguas se han balanceado un poco allá en el Medio Oriente, es importante y por lo menos a mí me causó curiosidad ver la respuesta de los cristianos, ¿verdad? Que no entendían lo que estaba pasando ahí y lo que quiero centrar en nuestra conversación, Jesse, es cómo debemos entender y por qué es importante para el cristiano entender la geopolítica que se refiere a Israel. ¿Por qué eso es importante? Eso es lo que yo quisiera que primero empezáramos hablando un poquito. Si tú quieres introducir un poco eso y luego entramos al artículo, a ver, o lo hacemos como tú Sí, desees. bueno, yo diría para empezar que yo creo que hay un pensar en el mundo cristiano con respecto al involucramiento de los cristianos en asuntos sociales, políticos, internacionales. Yo me crié, por ejemplo, en un contexto donde se hacía una separación rígida entre lo secular, lo que se consideraba secular y lo que se considera espiritual. Y implícitamente eso comunicaba a la congregación que si quieres servir al Señor, tú tienes que hacerlo en el ámbito de lo espiritual, no de lo secular. Lo secular es necesario a la medida, a la medida que necesitas pagar biles, comprar comida, desarrollar carrera, etcétera, pero no es tan importante, de acuerdo a este punto de vista, y no tiene impacto espirituales. Y ya de varios años estando involucrado en asuntos internacionales, leyendo la Biblia por yo solo y también estudiándola, me he dado cuenta que existe una tradición de pensamiento cristiano que propone una cosmovisión totalmente distinta. El señor Herben Hamvik, estoy machucando su nombre ahora, pero tenemos personas como Schaeffer, eh, bueno, y mucho más viejo de ahí, Agustín de Hipona, Tomás de Aquinas, que fueron pensadores cristianos que tomaron en consideración. Herman Bavinck es el nombre que quería decir, Herman Bavinck, alemán, perdóname si lo machuco el nombre mal, pero estas personas pensaron de una manera muy integral en cómo nuestro papel como cristiano, como iglesia, debe de permear toda la sociedad, debe de impactar incluso hasta los asuntos internacionales. Y entender que no solo una porción de la creación le pertenece a Dios, toda la creación le pertenece a Dios. Cada oficio, cada trabajo, y la Biblia habla, sea a un empresario, como un trabajador, como un predicador, educador, la Biblia le habla a todos a cómo ejercer su trabajo de una manera que honre a Dios y que expanda el reino en esa esfera. Uh-huh. Mira, ahora que tú mencionas eso, recientemente, hace 2 semanas, tenemos una corte corriendo para aquellos que no se han inscrito, le animamos a que se inscriban a la corte del certificado que tenemos en la Academia de Ciencias Bíblicas y Acción Pública, ABA, y hace 2 semanas estábamos en una clase, yo estaba enseñando una clase en la academia, y surgió el tema y discutíamos precisamente esto, esa separación entre lo secular y lo sagrado. Y veíamos cómo en la Biblia, precisamente la Biblia no hace tal separación, esa separación es moderna, incluso que la comentaba en una conversación que tuve con Drew Johnson también, no sé si la viste, con Drew Sí. Johnson hablamos de ese mismo tema, de que no existe tal separación, todo lo de ello era orgánico, todo lo que era social o económico o político era parte del régimen de Dios y era algo orgánico. La Biblia no hace tal separación, esa separación vino después y es moderna. Sí. Okay, la Biblia no hace tal separación, entonces esa separación sí nos tenemos que separar del mundo, no podemos ser como el mundo, pero eso es lo que hemos hecho, es un sobreénfasis en eso, lo cual es correcto, no debemos ser como el mundo, pero eso no implica que la Biblia
impacta todas esas áreas. Precisamente ese es el ADN de la Academia ABA, prácticamente, Sí. de que impacta todas esas áreas. Entonces, yo quiero que, para entrar en materia, porque mucha gente dice, bueno, que tú tienes que ser dispensacional para apoyar a Israel. Jesse, a mí me han escrito muchas personas que tú tienes que ser dispensacional para apoyar a Israel. Otra muy querida hermana, no voy a mencionar su nombre, ¿verdad? Para no ponerla aquí, pero si nos está viendo, que posiblemente nos está viendo, me escribió en privado y me dijo, ay, José, pero otra guerra, no hay otra solución. Israel no tiene otra solución que atacar. Entonces, de nuevo, tenemos que entender bien, primeramente, qué es lo que, cuál es la geopolítica de ese momento y entender bien cuál es la amenaza nuclear que ocurrió y por qué se llevó a cabo esto. Antes de entrar a desmantelar un par de mitos que hay con respecto a Hostias, Israel. pero es que tú tienes todo el poder para detener la guerra. Tú deberías de mandarle un mensaje a Bibi Netanyahu y decirle que ya desista, porque obviamente la llave está en tus manos. No, tú estás siendo Claro que sarcástico, sí. pero ella me escribió porque yo puse una publicación, yo puse un post, Ajá, ¿verdad? sí, De sí. algo. Ella dijo, yo puse un post, ¿verdad? Diciendo que es buena noticia que se haya eliminado esa amenaza nuclear. Ella dijo, Ya. pero generaron otra guerra ahora. Entiendes que Israel es culpable porque generó otra Claro, guerra. claro. Entonces, pero antes de eso, yo quiero ir al artículo tuyo. Entonces, yo quiero que tú nos ayudes a entender, primeramente, cuál era la amenaza nuclear o cuál es, porque se ha Ujú. hablado, ¿verdad? De que hay que ellos no van a desistir de hacer esto, pero es importante entender por qué los cristianos deben prestar atención a la amenaza nuclear en primer lugar, de forma, ¿verdad?, particular, pero también en general a la geopolítica en esa zona y responder esa pregunta de que tenemos que ser obligatoriamente dispensacionales para hacer Ujú. eso. Sí. Sí, yo digo, en lo primero, hay una razón muy básica de por qué el cristiano debe de involucrarse, porque el cristiano sigue siendo ciudadano. Y como ciudadano, tenemos voto, tenemos voz y tenemos que estar informados de lo que está pasando, sobre todo. Países como Estados Unidos es una mayoría de cristianos que viven en ella. Y hay países latinoamericanos donde está yendo en esa dirección, donde hay una mayoría de cristianos ahora que votan y están ejerciendo sus oficios sociales. Entonces, si hay una razón, por lo menos práctico, debería de ser eso. Tú como ciudadano tienes una responsabilidad de ser un buen ciudadano y más como cristiano para apoyar el mejor bienestar para el pueblo y para el mundo. Um, y la amenaza que presenta Irán ha sido una amenaza de décadas. Adquirir una bomba nuclear, ¿ok? Eso no es algo que tú puedes entrar a una tienda y decir, yo quiero una bomba nuclear, yo quiero 3 misiles. Eso no es cualquiera que tiene esa capacidad y no cualquiera merece tener esa capacidad, ¿verdad? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que sería una mala idea darle a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial una bomba atómica, ¿verdad? Porque sabemos lo que Hitler hubiese hecho con esa bomba. Personajes como él, eh, eh, Pero Jesse, en ese momento mucha gente dice, no, ellos están luchando por su opresión, ellos están luchando por una opresión, no es lo mismo el caso de Hitler, ¿verdad? Lo iraní, el régimen está luchando por una buena causa, la causa de la opresión contra los palestinos. sí, Eso es lo que la dice. única gente oprimida aquí son los iraníes por el régimen de Irán, que subió al poder a través de un golpe de Estado en los años 70, si no me equivoco, o 60. Ya son como unos 46 años que este régimen lleva poder. Desde que ellos llegaron, y es muy fácil googlear imágenes en el Internet, Irán antes del régimen iraní, antes de los 70, y tú vas a ver dos diferentes mundos. Por un lado vas a ver
mujeres con sus cabellos afuera, caminando en la playa, haciendo actividades como uno lo haría en un país liberal, abierto, democrático. Y de repente eso cambia donde las mujeres se le prohíben estudiar, se le obligan a cubrirse todo el cuerpo menos los ojos, prácticamente. ¿Eh? Sí, pues, no van a poder caminar si se ponen los ojos, ¿verdad? Exacto, exacto. Esa es la única razón por el cual, si no hubiese buscado una justificación para hacerlo, em, ha oprimido a la comunidad cristiana y minoría. Hay que recordar que aunque Irán es un país musulmán, no es sunita. Hay dos ramas principales del Islam, los chiitas y los sunitas. Y los chiitas son lo que están siendo representados por este régimen iraní. Y ellos han fomentado, manipulado y creado conflictos en toda la región en contra de naciones sunitas musulmanes. Y Exacto. Yo tengo conocimiento, perdón que te interrumpa, que sí, tiene una fuerte presencia en Venezuela y en otros en otras dictaduras, o sea, que están exactamente. cerca o sea, que eso no afecta ya aquí en la región, en Latinoamérica. Eso es algo que la gente no presta atención tampoco. Sí, Por eso es a que es eso, importante, eso que hizo Israel, mucha gente está diciendo, yo creo que es así, fue un favor que le hizo a la humanidad, eliminar la amenaza nuclear de Irán prácticamente. sí, a eso mismo iba. Irán, además de el desastre y el caos que ha estado fomentando y creando en toda la región del Medio Oriente, no se ha quedado ahí. Ellos han venido a América Latina y en América Latina han establecido centro de actividades para el lavado de dinero, para el narcotráfico, para el contrabando de armas. Entonces, si tú vives en un país latinoamericano agobiado por estos grupos, los carteles y las milicias, bueno, darle las gracias a Irán. Irán ha sido la maquinaria que ha empoderado a estos grupos. Por mencionar a Venezuela, Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, ha permanecido en poder solo por el apoyo de Irán, porque Irán no es amigo de la democracia. Y Irán no toma decisiones en base a política, toma decisiones en base a su ideología. Yo estaba escuchando el testimonio de un hermano cristiano en Irán, cómo a él desde chiquito le enseñaron a él, como de forma de liturgia, a odiar a Israel. En las escuelas se Ujú. oraban muerte a América y muerte a Israel. Los niños, o sea, Sí, póngase a pensar, yo cuando era niño, Josías, aquí en la escuela pública, lo primero que se hacía antes de empezar el día era the Pledge of Allegiance, ¿verdad? ya, ya. ¿Cómo se diría en español? Como el juramento, A la bandera, sí, a la bandera nacional, ¿verdad? a la Y nación. eso Ujú. y yo recuerdo vívido, a mí era uno de los mejores momentos que yo recuerdo, porque yo recuerdo mirando toda la cafetería, todos los estudiantes, y habían estudiantes blancos, negros, musulmanes, cristianos, todos unidos estábamos haciendo esto. Pero en Irán no vas a encontrar esa misma diversidad. Mira, pero ahora que tú dices eso, perdón que te interrumpa, pero ahora que tú dices eso del adoctrinamiento que ocurre en esos lugares, específicamente en las mezquitas, ¿verdad? De donde se practica el Islam, que es donde más adoctrinamiento ocurre, y yo diría dentro de Judea y Samaria, que se quiere políticamente llamar, ¿verdad? La Ribera Occidental o West Bank en inglés, Sí, es simplemente un esfuerzo político de borrar prácticamente el rastro judío en la zona, similar a como hicieron los griegos al llamarle la Capitolina y un número de cosas más. Ok, eso es Judea y Samaria, sí, simplemente como eso. Ahí adentro, en las escuelas árabes, palestinas, perdón, también hay adoctrinamiento. Ok, por eso es que es importante que estos centros de adoctrinamiento se eliminen, porque es un adoctrinamiento dañino. Mira la comparación de lo que tú decías que hacían ellos allá en Irán. Yo hablando con mi hija, bueno, aquellos que saben, yo viví más de 4 años en Israel. Mi hija prácticamente se alfabetizó en Israel, tuvo sus primeros años de escuela allá, aprendimos el idioma hebreo, etcétera. Y yo hablando con mi hija los otros días, pasó una imagen de Hitler. Había un reportaje de algo y pasó una imagen de Hitler. Y ella dijo, oh papi, yo conozco esa imagen. Y yo paré la imagen y le dije, ¿dónde tú la conoces? Ella me dijo, me la enseñaron en la escuela.
Cuando ella dijo en la escuela, Beit Sefer, en hebreo, ¿verdad? En el colegio, en la escuela, es en Israel que ella se está refiriendo. Y yo dije, ¿qué te enseñaron de esa imagen? Le dijeron que el símbolo de la bandera nazi, ¿verdad? El símbolo que ustedes conocen, la bandera nazi, representa un lado, que es el bien, y otro lado, que es el mal, y que deben mantenerse separados esos dos lados del bien y el mal. Deben mantener separado el mal del bien. Y yo le dije, ¿quién te enseñó eso? Y ella dijo, mi profesora en la escuela en Israel. Que la conocemos, la profesora, ¿verdad? No hay que mencionar su nombre, pero ella dijo que la profesora le dijo, escucha, este es el perfecto momento para aquellos que creen que Israel adoctrina a los niños, este es el perfecto momento para ella enseñarle odio a un niño, es el perfecto momento, pero escucha lo que la maestra le dijo a mi hija. Ella le dijo, esa bandera significa, ¿verdad? Que deben mantener separado el mal y el bien. Sí. Pero ellos se equivocaron y llamaron a los que eran buenos, le llamaron malo, y a los que eran malos le llamaron bueno. Ellos se equivocaron y cometieron un error. ¿Qué el niño aprendió? El niño aprendió que ellos simplemente están equivocados. Eso es todo. El niño no aprendió que hay que odiarlos, que ellos son demonios. No, el niño aprendió, ellos cometieron un error. Sí. Eso fue todo lo que le enseñaron. Sí. Y una gran diferencia. Una gran diferencia. Y mi hija, que tiene 7 años, me dijo eso. Sí. O sea, un niño de 7, 6 años, 5 años no se va a inventar algo tan complejo, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo se enseña en Israel versus cómo se enseña fuera. Claro, y puedes verlo, ese mismo ejemplo, perdón, esto es una escuela pública en Israel. Sí, y eso se puede ver también en un museo, en el Museo de Yad Vashem. Yo recuerdo que tenía un amigo guía israelí. Cuando tú vas allá, tú puedes elegir uno de los guías de Yad Vashem o hacer una excursión individual. Yo siempre elijo que permitan a nuestro guía, que ya está con nosotros con los grupos, que haga el tour, la gira en el museo. Y él estaba, cuando uno entra, lo primero que uno ve son las épocas, o mejor dicho, la evolución del antisemitismo, cómo el antisemitismo evolucionó de ser una ideología teológica meramente a una ideología racista y ahora una ideología política. Y cuando uno llega ahí, uno empieza a ver las imágenes que los nazis empujaban y promocionaban para satanizar a los judíos. Un gusano con un símbolo del capitalismo en un ojo, el otro símbolo del comunismo en otro ojo, ¿verdad? Y así sí. Un sinnúmero de imágenes respecto a los judíos. Perdón, que debo decir que el capitalismo no tiene nada que ver con antisemitismo. El capitalismo es otro tema, pero no tiene nada que ver con antisemitismo. Y Hitler no era capitalista. ¿Ok? No, eso lo puedo demostrar. Pero sí. eso no es el tema, pero tengo que aclarar eso. Continúa, Jesse, perdón. Sí, sino que los judíos siempre lo acusan de todo, del capitalismo, del comunismo, sí. Del socialismo, etc. Entonces, esas imágenes fueron promovidas por toda la sociedad. Hasta juegos de niños tenían, donde para ganar tenía que sacar a los judíos de una mesa de juego, y entre otros. Pero cuando uno llega al salón donde empezamos a ver las imágenes de los líderes, de los autores de lo que era la solución de Hitler para eliminar a los judíos, tú ves imágenes de personas común y corriente. Parecen doctores, parecen abogados. Y el guía tomó ese tiempo para demostrar la diferencia entre la sociedad nazi y la sociedad israelí. Israel tenía toda la razón para satanizar a sus enemigos, toda la razón para demostrarlo a ellos como los monstruos que fueron. Sin embargo, lo demostraron a ellos como seres humanos. Porque a pesar de todo, no debemos de, ¿verdad?, seguir promulgando este mismo odio y forma de satanizar a los demás seres humanos creados a imagen de Dios, por lo más erróneo que puedan ser. Y eso es algo que admirar. Sí, y ojo, no estamos diciendo, porque hay gente que dice, hostia, y te mandan un videíto, como me pasó a mí, yo tengo que decir, porque todo eso me lo mandan en privado, ¿verdad? Te mandan un videíto
enseñando de la guerra que se hizo, de un abuso que se hizo hace 20, 25, 30 años atrás en una guerra, se le hizo un palestino. Mira el abuso que hicieron los militares israelíes, que lo jalaron por aquí, no sé, un abuso que hicieron, o mataron a alguien de forma... Yo no estoy diciendo, no estamos diciendo con eso que no han habido abusos de ciertos soldados, ¿ok? Que han hecho un exceso de fuerza en un momento dado, etcétera. Sí ha habido, como también ha habido en Estados Unidos, pero esa no es la norma en Israel. Y esos soldados que hicieron eso están todos juzgados. No hay nadie por ahí suelto, no, están todos juzgados. O sea, esa no es la norma en Israel. Eso no es lo que como nación va a apoyar ese tipo de práctica. No es la norma. De que hay 2 o 3 que han hecho exceso de fuerza, sí los hay en todas las naciones del planeta, lo hay, pero no es la norma. Entonces, para ir continuando, tú dices que el primer punto era entender que tenemos un llamado como ciudadanos, ¿ok? De por qué debemos interesarnos en este asunto de la amenaza nuclear de Irán, que tenemos un llamado como ciudadanos. Claro. Pero y tú hablabas aquí en el artículo, yo simplemente quiero darte algunos encabezados que tú mostraste y tú simplemente los elaboras de una forma breve para darle una idea a las personas de a qué tú te refieres. Tú le listas eso en varios puntos. El primer punto, tú dices, la Biblia llama a resistir el mal. Esa es la primera razón que tú das de por qué debemos interesarnos en este asunto geopolítico, en esta tensión que hay en Medio Oriente, ¿verdad? Así es. Tenemos en la Biblia explicaciones del rol del gobierno. ¿Cuál es el papel del gobierno? Y el papel del gobierno es muy sencillo: para castigar lo malo y apremiar lo bueno y defender el bienestar de la ciudadanía. Y dice que este rol no es un rol meramente secular o humanista, como algunos quisieran tratar de ver. Aquí la Biblia en Romanos capítulo 13 describe al gobierno como el siervo, un servidor de Dios para el bien nuestro, y que como su papel de gobierno no está llevando la espada en vano, sino que está ahí para funcionar como una entidad de protección y de administración para un país. Eso es lo primero. Lo segundo es que también hay todo un pensamiento cristiano, y ahí en ese mismo punto estaba comentando que tenemos a personas en la iglesia como San Agustín y Tomás de Aquino, que y mucho más hasta el día de hoy, que han construido toda una herencia de pensamiento con respecto a estas decisiones morales, del rol del gobierno, de declarar guerra o no declarar guerra, cuándo es bueno declarar guerra, cuándo no lo es. La guerra siempre es considerado malo, pero vivimos en un mundo donde eso existe. Jesús mismo le dijo a Pedro que el que vive por la espada, muere por la espada. O sea, Jesús no estaba sancionando la guerra, sino es declarando una realidad. Pedro, si sigues por esa vida misma te va a consumir. Y ese es el riesgo que se toma cada soldado cuando se une a un ejército. Sabes que se pone a ese riesgo. Vas a pelear, y en esa pelea, en esa guerra, puede costar tu vida. Y en esos pensamientos que tenemos, hay 3 puntos que se considera para saber si es el momento o si es moral ir a la guerra. Lo primero es que la guerra debe de ser el último recurso. O sea, se debe de hacer todo lo posible para negociar, para la diplomacia, para reconciliar las diferencias y evitar la guerra lo más posible. O sea, la guerra no debería de ser la primera opción. Y yo creo que Trump en este caso precisamente hizo eso. O sea, él fue al Medio Oriente, fue allá y habló con todos. No, la acusación no es a Trump, la acusación es Israel. Israel hizo eso. Israel está sonando la alarma desde la administración de Biden, diciendo que tienen armamento nuclear. Biden no hizo nada, mucho antes. Desde Obama, ¿verdad? Desde Obama. Biden no hizo nada porque Biden fue un inútil desde el principio hasta el final, nunca hizo nada de nada. Pero cuando llegó Trump, le dijeron, hey,
esta gente tiene armamento nuclear, hagan algo porque nosotros no podemos quedarnos con la mano cruzada, nos van a borrar del mapa. Entonces, se le dieron 60 días. 60 días se le dio a Jesse. Sí. O sea, ahí está el dilatamiento a la guerra, lo que sí. tú dices. Y bueno, pudiéramos decir que se le dio más de 60 días, ¿verdad? Porque desde Obama, que es también algo que yo empiezo a explicar al principio del artículo, Obama implementó el Plan Integral de Acción Conjunta. Esto fue un plan que no lo aprobó el Congreso. Obama evadió el Congreso y fue directo a los negociadores de Irán y selló o concretó este plan. ¿Y por qué él evadió el Congreso? Lo cual el proceso protocolar es que debe de ser aprobado por el Congreso antes de implementarlo como ley. Bueno, Obama sabía que este plan no tenía en vista eliminar por completo las aspiraciones nucleares de Irán, sino que lo estaba deteniendo por un tiempo. Arriba de eso, Estados Unidos levantó unas sanciones que le liberó billones y billones de dólares en efectivo, ¿okay? En efectivo. Es ese mismo financiamiento que Irán tomó para financiar lo que tomó lugar en octubre 7 y la Exacto, guerra que estaba en Siria, exacto, ¿verdad? Y los exacto. conflictos que hay Por en el cierto, Líbano. hay mucha gente que me ha dicho a mí, Josía, pero yo incluso lo reposté, me ha dicho, Josía, pero Israel apoyó gobiernos de Irán al principio, etcétera. Pero lo que pasa es que Israel ha apoyado causas y gobierno, ha apoyado causas y gobiernos simplemente a favor de paz. Por ejemplo, Gaza fue tierra que Israel dio a favor de paz. Eso fue Gaza, tierra que Israel dio a favor de paz. Y obviamente, inicialmente apoyaron, ¿verdad? La formación de un Estado, ¿verdad? Con sus liderados, con sus líderes, con sus partidos y todo ahí inicialmente, esperando paz. Y lo que recibieron fue jamás, que por cierto en hebreo, jamás, la palabra jamás significa violencia, por cierto, ok, en hebreo. Entonces, eso fue lo que recibieron. Entonces, Israel ha apoyado siempre diferentes causas a cambio de paz. No es que Israel apoyó una dictadura para después venir a justificar y borrar la dictadura. Eso no es así que funciona, ¿ok? Y otra cosa, la persona que hemos estado en Israel, que hemos vivido allá, sabemos perfectamente que conocemos personas allá, que una guerra, cuando tú estás en Estados Unidos y eso, en otro país hay una guerra, los que van a la guerra son los militares, ¿verdad? En Israel no, los que van a la guerra es tu primo, tu profesor de gimnasia, el amigo tuyo, el colmadero, vecino tuyo, o sea, tu familia, tus hijos, o sea, son tu misma gente de ahí que van a la guerra. O sea, Israel no opera de esa manera. Pero para seguir, ahí está la cita que tú hablabas de Barack Obama, yo la subrayé mientras tú lo explicabas, pero para seguir con el tema, el segundo punto que tú planteas, Jesse, en el artículo es es que la no proliferación nuclear es una responsabilidad moral también. Y creo que tú lo tocaste en parte de eso al principio. Sí, claro, Dios, lo que estaba explicando es que Dios es un Dios de orden, no de caos. La guerra es obviamente un agente de caos. Y vemos también la actitud de Dios con respecto a esos personajes que tienen como meta destruir y causar este caos. Apocalipsis 11:18 dice cómo Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Y Primera de Corintios 14:33 nos habla de el carácter de Dios, que es un Dios de orden. Y nosotros como pacificadores y personas llamados en el mandato cultural de cuidar y cultivar esta tierra, debemos de tomar las mejores decisiones para cuidar de esta tierra. Y las guerras no solo causan muertes, pero causan un sinnúmero de desastres naturales a la creación también. Y Pero, sí, dale. pero, me
me cuesta jugar el papel del malvado aquí, Ya. porque veo lo absurdo que es el argumento, pero tengo que como quiera jugarlo, ¿verdad? Para que la gente entienda, porque la gente lo que va a decir ahí, sí, estamos de acuerdo contigo que la guerra causa todo eso, pero fue Israel que empezó la guerra. Entonces, de nuevo, es una ignorancia, ¿verdad, Jesse? Es una ignorancia de entender de que un Irán nuclear va a causar una guerra mundial. Sí. Sí, y es erróneo decir que Israel empezó la guerra. ¿Por qué? Porque Israel empezó, digamos, inició la guerra oficial, pero la guerra ha estado ahí. Irán ha Exacto. estado en conflicto con Israel por décadas a través de sus proxies, los Houthis, Hamas y Hezbollah. Entonces, Exacto. por décadas Irán ha estado manipulando estos conflictos, fomentando terrorismo. Irán está vinculado a los dos ataques terroristas en la historia de América Latina en Argentina. Entonces, Exacto. no es que Pero Irán, sí, aparte de eso que tú dijiste, porque de nuevo, ¿ven por qué es importante entender esta geopolítica en el Medio Oriente? Porque no sabemos qué papel jugar como creyentes bíblicos. Lo que pasa es lo que tú acabaste de decir, Jesse. Jamás, y esto es lo que no se entiende, Jamás y Hezbollah son los tentáculos de Irán. sí, El cristiano en Occidente no tiene idea de eso. Eso que pasó en octubre 7 fue Irán. sí. Eso que pasó luego, por el siguiente año, todo el ataque de Hezbollah, fue Irán también. Todo eso es Irán. Irán siempre ha estado haciendo eso. Y hace eso a través de sus tentáculos porque no tiene un armamento nuclear. Tuviera un armamento nuclear y lo hubiera usado sin pensarlo. Sí. Entonces, de nuevo, es entender eso. No hemos entendido eso, Jesse. Por eso seguimos hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. No hemos entendido eso, ¿ok? Sí, sí, Y el tercer último punto que tú tienes aquí en el artículo es que Irán es un perseguidor implacable de los cristianos también. sí. Porque antes que tú contestes, bueno, no el último, tú tienes otro punto, pero antes que tú contestes eso, hay mucha gente que ha dicho, bueno, pero ¿y dónde están? Hay muchos cristianos sufriendo ahora mismo en diferentes partes, en Pakistán, en diferentes partes de regiones de África, lo cual es cierto. Mira, o sea, no hay nada que más me inquieta por no decir otra palabra, que escuchar a alguien decir, mira cómo tratan a los cristianos en Israel y enseñan un video de unos judíos ortodoxos escupiéndole a unos judíos, casi a unos cristianos, casi siempre son turistas, por cierto, ¿verdad? Uh -huh, Casi siempre son turistas. Yo me pregunto, ¿qué estaban haciendo esos turistas? uh -huh. Porque ellos creen que pueden ir a Israel y hacer lo que hacen aquí y hacerlo como le dan la gana. Ellos no entienden que Israel es un país diferente, es una casa de otra persona, no es tu casa. Tienes que comportarte bien en A la mí nadie casa me escupió, ajena. a mí nadie me No, escupió tú allá. viviste 4 años allá. Más de 4 años, más de Más de 4 años. Estudiaste en una universidad con judíos creyentes, Judío no entero, creyentes. O no sea, creyente, la mayoría eran no creyentes. sí. Y, entonces, ¿por qué me molesta? Porque no es que esas cosas no suceden, puede que suceda, una o dos veces en cada luna llena, digamos, pero no es la norma y No es es la todo lo norma. contrario. Hay un gran porcentaje de israelíes que son cristianos y que Sí. sirven en la Fuerza Armada de Israel. Y muchos de ellos lo conozco, viven en el norte de Galilea. Inclusive tenemos una gran amiga que está liderando una iniciativa premilitar para cristianos y judíos que van a entrar al ejército juntos. Y esa es la realidad de los cristianos en Israel. Viven como un ciudadano israelí cualquiera, con todos los derechos que el gobierno le ofrece a sus ciudadanos, lo tienen los cristianos. Uh -huh, Pueden orar, pueden predicar el evangelio, pueden uh -huh, tener servicios evangélicos en Jerusalén. Yo he participado en conciertos cristianos uh -huh. públicos, conciertos cristianos públicos en Jerusalén como en Galilea. Entonces, es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque entonces a la misma vez esas personas nunca ponen atención a cómo, a la manera que los cristianos son tratados en Siria,
Líbano no, porque Líbano incluso, pero Líbano es un gran ejemplo. Líbano fue el primer país cristiano mayoritario. Hoy en día no es el caso. Hoy en día es un rehén de Irán por manos de Hezbollah. Pero en Irak, en Afganistán, en Irán, ¿okay? Estos no son, aquí los musulmanes radicales en estos países no andan escupiendo a los cristianos, andan cortándole la cabeza. Exacto. Andan Vamos a echándolo, aclarar eso, sí, exactamente. andan echándolo de sus casas, quitándole todo, sus pertenencias. O sea, y cuando lo toleran bajo un estatus de ciudadano de segunda clase. Tienen que pagar un impuesto, no son permitidos a tener ciertos trabajos, no pueden aprovecharse de todas las oportunidades porque no son musulmanes, tienen que identificarse a donde sea que ellos van. ¿Okay? Eso no sucede en Israel. Entonces, el cristiano que viene a decirme a mí que le importa cómo los cristianos son tratados en Israel, yo quiero que me diga si ha orado por los cristianos en el Medio Oriente o en África, y si ha visitado a Israel, se ha pasado dos o tres días y ha conocido, en vez de dejarse llevar por uno o dos videos que vio en el internet y presentando eso como es la norma cuando no lo es. Bueno, con eso, prácticamente el artículo cierra con algo hablando sobre que Estados Unidos puede involucrarse en el conflicto sin necesariamente usar la fuerza. Ya sabemos que fue necesario usar la fuerza porque pasaron los 60 días. Tú habías escrito eso. Importante aclarar esto. Jesse escribió eso antes de este conflicto. O sea, que tú prácticamente visualizaste eso venir. Y ya tenías las conclusiones correctas. Miren lo importante que es entender la geopolítica en Medio Oriente de una forma bíblica, porque nos ayuda a entender de qué lado estar, nos ayuda a entender cómo orar, nos ayuda a entender cómo actuar en las redes sociales. Ok, esto es muy importante. Ok, otra cosa para ir entrando en materia también, ir avanzando, fue la famosa conversación que se dio con Ted Cruz y Tucker Carlson en su entrevista, que hay muchos economistas importantes que yo sigo, por ejemplo, como Daniel Lacalle, un economista importante de España, muy bueno, yo lo recomiendo, que dijo, y yo estoy de acuerdo con que esta posiblemente fue la entrevista más difícil que le hicieron a Ted Cruz. Ok, y yo creo que Ted Cruz con lo que dijo tiene 100% razón. Lo único que en algunos puntos él no supo tal vez explicarlo, articularlo bien, pero lo que él dijo tiene razón. Sí. Pero mire, yo voy a proyectar la entrevista y obviamente está en inglés, voy a traducirla y luego le voy a dar el micrófono a Jesse para que Jesse le conteste a Tucker Carlson, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer, ese es el ejercicio que vamos a hacer, ¿ok? Growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things. Prácticamente él dice, mira, yo fui enseñado desde la escuela que aquellos que bendigan a Israel serán bendecidos, aquellos que maldigan a Israel serán maldecidos, entonces yo prefiero estar del lado de la bendición. Prácticamente eso es lo que dice Ted Cruz. Continúa el video diciendo. Those who bless the government of Israel. Those who... Y Tucker Carlson le pregunta, aquellos que bendicen el gobierno de Israel. O sea, ya Tucker Carlson rápidamente está haciendo una diferenciación aquí entre el gobierno, el Estado de Israel y el texto que citó Ted Cruz. Who bless Israel is what it says. It doesn't say the government of it, says the nation of Israel. So, aquellos que bendicen Israel, le responde Ted Cruz, no dice la nación de Israel, Estado, dice aquellos que bendigan a Israel, al pueblo. Oh, that's in the Bible. As a Christian, I believe that. Where is that? I can find it to you. I don't have the... Tucker Carlson le pregunta, ¿dónde está eso en la Biblia? Él le dice, bueno, yo no tengo la cita exacta aquí desde mi cabeza, pero yo lo puedo encontrar, etcétera. Y Ted Cruz luego le dice, tú lo puedes buscar también, pero yo sé que está en la Biblia. The scripture off the tip of my, you pull out the phone and use the Google. It's in Genesis. So you're... prácticamente Tucker Carlson le responde y dice, mira, está en Génesis. Lo cual podemos decir sí y no. Creo que ahí Tucker Carlson también se equivocó. El mismo Tucker Carlson no está claro tampoco dónde está el asunto. Quoting a Bible phrase, you don't have context for it and you don't know where in the Bible it is, but that's like your theology? I'm confused. What does that even mean? Entonces aquí tú entras, Jesse. O sea, Tucker Carlson le dice, mira,
yo te pregunté dónde está el texto, tú ni siquiera sabes dónde está el texto. Esa es tu teología. ¿Qué incluso significa eso? ¿Qué es lo que eso significa, Jesse? Sí, mira, me dio mucha pena del pobre Tucker, o Ted Cruz, mejor dicho, porque es obvio que el hombre, él maneja muchos temas, como político, como, el líder de un país. Pero esto en la Biblia, la teología no es uno de esos temas que él maneja bien. Y está bien, muchos de estos políticos no fueron a un seminario, ellos se prepararon para una carrera diferente. No es un pastor, no es un teólogo. Yo creo que estaba mal de parte de Tucker en ese sentido, como insistir que él le diera una respuesta teológica, sabiendo que él no es un teólogo. Pero entiendo que si esa es una razón que él da, él debe de dar una buena explicación. Y yo creo que ahí donde Ted Cruz fracasó, él no supo dar una buena explicación. Yo lo primero que diría es que cuando vemos las escrituras y queremos interpretarla, hay ciertos principios de hermenéutica que uno tiene que aplicar para protegerse uno mismo de interpretar la Biblia de manera egoísta, digamos, o egocéntrica, ¿verdad? O imponer nuestras ideas en ciertos pasajes que no están ahí. Y es muy fácil hacerlo. Yo siempre comparto la cita, todo lo puedo en Cristo, con un texto fuera de contexto, ¿verdad? O sea, tú agarras un texto fuera de contexto, tú casi puedes justificar cualquier ideología. Es como yo agarro una porción de lo que tú acabas de decir y lo puedo tergiversar para que signifique una cosa contraria. Entonces, estos principios, que hay buenos principios, uno puede leer, uno va al seminario y aprende a hacer hermenéutica, están ahí para protegernos a nosotros y para honrar la Biblia, porque la Biblia fue escrita en un tiempo específico, a un pueblo específico. No fue escrita a nosotros, fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Entonces, la palabra de Dios es tan amarrada a una época y al significado de lo que lo que entendían esos personajes en esa época. A medida que entendamos lo que ellos entendieron en esas palabras, es que podemos aplicar a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Génesis 12:3. Yo he visto muchos videos y ninguno han hecho lo que yo voy a hacer ahora. Todos han dado su comentario, todos han brincado a sus conclusiones sin analizar cómo la misma Biblia utiliza ese pasaje, cómo la misma Biblia aplica la promesa de Abraham. Nada más lo leen, esa es la promesa de Abraham. Hay uno que dijo, ahí no dice Israel, ahí está aplicando a Abraham, ¿ok? En Génesis Entonces, 12:3, ¿verdad? Está ajá, aplicando a Abraham, algunos que dicen, ajá. exacto, es Génesis 12:3, que no se le aplica a Israel. Ok, bueno, vamos a leerlo. Por cierto, ese fue el pasaje que citó Tucker Carlson. ¿Verdad? Se ve como que yo sí sé, está en Génesis, esto está en Génesis, Ted Cruz. Bueno, hay que explicar a Tucker Carlson que el pasaje clave fundamental que explica lo que tú vas a explicar en un momento, realmente no parte en Génesis, no está ahí Tucker Carlson. Tucker Carlson tampoco sabe dónde está, tampoco maneja la Biblia bien. Okay. Claro, claro. Y el contexto es que Dios está empezando una nueva jornada, un largo camino para Abraham, para crear en él una nueva nación. Vamos a leer Génesis 12:3 para. Ok, entonces aquí está el texto que tú vas a explicarnos, Jesse. Este es el texto. El lado derecho, está aquí, Génesis 12:3. Prácticamente es este. Ok, entonces le voy a leer Génesis 12:3, vamos a leerlo juntos para que podamos identificar estos patrones bíblicos. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? Entonces aquí vemos la promesa de Abraham abarca varias cosas: ser una nación, ser una bendición, tener un nombre grande.
Y aquí está la palabra clave, ¿verdad? El versículo clave. Bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren y maldeciré. Ahora la pregunta es esta. ¿Habrá otro lugar en la Biblia que esté aplicando ese versículo a la nación de Israel y de la manera que se entiende hoy? Que el que bendice a Israel recibirá bendición, el que maldice recibirá maldición. O si lo que tú estás diciendo es, si Sí, hay alguien más en la Biblia que haya tomado un autor bíblico, no José sí. Yeh, sino un autor bíblico que haya tomado este verso y lo haya interpretado y diga, ok, yo le voy a decir qué es lo que esto significa. Exacto, Ok, exacto. Entonces, ¿dónde está ese verso, Jesse? la respuesta es sí. Si vamos a números, todos recordamos el asno de Balaam, ¿verdad? El burro de Balaam. Esa historia es una de las más populares para la escuela dominical de los niños. Eh, pero pocos notan que en este escenario es donde esta palabra que se le pronunció a Abraham se está poniendo a prueba. La palabra de Dios se está poniendo a prueba. Yo creo que vean primero conmigo versículo 6 en el capítulo 22 de Números. Ok, el capítulo 22 de Números, Aquí está versículo Balac. 6. Aquí está. Mm, y quiero que noten con nosotros este patrón aquí. Balac es rey de los moabitas y él, como hacían los reyes de la antigüedad, anda buscando un profeta o un mágico que pueda maldecir a sus enemigos, ¿verdad? Muchos de los líderes de la antigüedad veían estas guerras como una guerra espiritual también y era muy común contratar profetas y diferentes personajes que juegan con la magia para maldecir a sus enemigos. Y esto es lo que está haciendo Balak en este momento, mandando a buscar a Balaam. Y dice en versículo 6, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú, esté diciéndoselo a Balaam, el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces, ¿quién es el que tiene el poder de bendecir y maldecir? ¿Es Dios o son estos profetas o son estos santeros? ¿Verdad? Esto es bueno también para aplicarlo en el contexto cuando uno tiene debate con gente que juega con la santería y uno tiene miedo que lo van a maldecir y lo demás. Aquí tenemos un buen ejemplo para observar. ¿Y qué pasa? Bueno, en resumen, Balaam intenta 3 veces maldecir a Israel y en vez de maldecir, termina bendiciendo a Israel. Y en esa tercera bendición, mira lo que dice, ¿Qué verso? capítulo 24, Ok. versículo, versículo 8 y 9. Aquí Balaam empieza a compartir palabras hermosas respecto a la nación de Israel en el desierto. Dice versículo 5, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Y mira lo que dice versículo 8. Dios los sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. Inclusive, curiosamente, algunos dicen que este versículo fue lo que le inspiró el nombre de la operación de Israel, León Ascendiente, para atacar a Irán. No sé si es verdad o no, pero me parece muy curioso tomando en cuenta el tema. Pero ¿qué dice ahí? ¿Cómo termina ese Bueno, versículo? el hebreo dice exactamente eso mismo, la misma idea que dieron en Israel para eso. Kara shahav kari, como león, se posa para su presa, etcétera, y se Ya, levantará, y quién se levantará, etcétera, ¿ok? Pero perfecto. parece que esa es la idea. Y cuando Balaam comparte estas palabras bonitas respecto a esta nación que acaba de bendecir, mira el versículo que repite. Benditos los que te bendijeren
y malditos los que te maldijeren. Aquí vemos Génesis 12:3, no solo siendo aplicada a Abraham, sino siendo aplicada a la nación de Israel. En un contexto claro de bendición y maldición, donde una nación enemiga busca maldecir a Israel. ¿Okay? Y en vez de maldecir a Israel, termina bendiciendo a Israel. Y Balaam reconoce esa promesa abrahámica, que los que te bendigan serán benditos y los que te maldigan serán malditos. O sea que el autor de Números hoy lo acabarían en las redes sociales. Ay, totalmente. Dirían, no, hoy eso lo no es lo que quiere decir. acabarían en las redes sociales. Dirían judaizante. Tú eres un judaizante. El autor de Números aquí está diciendo, bueno, eso tiene que ver con Israel. Interesante, ¿eh? Sí, O totalmente. sea que Aquí no vemos. es la opinión tuya, Jess, sino la opinión mía. La Biblia dice que tiene que ver con Israel. Estoy No, leyendo hay que aclararlo eso. exactamente lo que dice ahí, ¿verdad? Sí, Claro. en Génesis 12:3 no dice Abraham. En Génesis 12:3. No dice Israel, tú quieres decir. No, perdón, no dice Abraham, quise decir 12:3. Esas palabras se está pronunciando Abraham, pero aquí en Números, esa misma palabra es pronunciada hacia la nación de Israel, hacia la descendencia de Abraham. Entonces, sí, es una promesa que se puede aplicar en el día de hoy de la manera que muchos lo aplican. Y pudiéramos dar testimonios de cómo personas se sienten que han sido bendecidos por sus esfuerzos de bendecir al pueblo judío, de bendecir a Israel. Yo quiero dar un último ejemplo, porque yo creo que como cristianos, si no está en el Nuevo Testamento, no creemos que no es verdad, ¿verdad? Lo Entonces, cual está mal, pero... está mal, ¿verdad? Ok. Pero yo creo que es importante notar esto, porque en los evangelios tenemos un ejemplo implícito. Aquí no vemos el texto citado palabra por palabra, pero vemos el mismo gesto, vemos el mismo patrón de bendición por ser bendición. Lucas 7, versículo, empecemos en el versículo, bueno, podemos empezar en el primer versículo, ¿por qué no? Vamos a empezar ahí. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Pongan atención aquí. Le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a sus siervos, a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? Bueno, antes de decir lo que dijo Jesús, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí un centurión que tiene un siervo enfermo manda a unos amigos judíos para que le rueguen a Jesús a que venga y sane a su siervo porque lo ama mucho. ¿Y cuál es el argumento que estos judíos Para convencer a Jesús. para convencer a Jesús, para persuadir a Jesús, ¿verdad? Interesante. ¿Y cuál es el argumento que ellos plantean para persuadirlo a él? Versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Que por cierto, esa sinagoga no está totalmente ahí, pero se cree que el fundamento de la sinagoga en Capernaum es el fundamento de la sinagoga que estaba en el tiempo de Jesús. Quiere decir que cuando uno llega a Capernaum, uno puede ver una sinagoga, yo creo que del tercer siglo, cuarto siglo, edificado sobre el fundamento de la misma sinagoga que posiblemente fue auspiciada por este centurión para el pueblo judío. Exacto. O sea, se construyó otra encima de esta que leemos aquí en el Nuevo Testamento. Fascinante eso. Yo vi la ruina arqueológica y es como tú dices, así. Exactamente. Y a diferencia de los otros casos que hemos visto, donde lo primero que Jesús reconoce
de los gentiles es la fe que ellos manifiestan. Inclusive dice, wow, no he visto una fe como esta en todo Israel. Jesús, sin haberlo visto ni conocerlo, nada más en base a lo que estos judíos le plantean a Jesús, le ruegan a Jesús, ¿qué hace Jesús? Versículo 6, y Jesús fue con ellos. Jesús afirmó, aprobó, estuvo de acuerdo con lo que ellos dijeron. Exacto. Él amó a nuestra nación, Él nos regaló una sinagoga, vamos para allá. Exacto. Jesús O sea, que fue ese con es el ellos. mejor momento para Jesús decir, no, ¿cómo lo estamos convenciendo? No, mira, ellos aman a nuestra nación. Ese fue el mejor momento para Jesús decir, no. Al Estado de la nación, como dijo Tucker, al Estado de la nación o a la nación. No, Jesús no habló como dijo Tucker. Claro. Jesús dijo, ok, perfecto. Y Son buenos argumentos. claro, Me dieron muy buenos argumentos. y Jesús no tenía ninguna obligación para hacerlo, ¿verdad? No. Si no hubiese ninguna... Pero Jesse, Jesús venía reprendiendo a los judíos de a cada rato, o sea, los reprendía a cada rato. Ese era el momento ideal para reprenderlo. O sea, ustedes judíos que solamente se enfocan en lo terrenal, en la nación, ¿verdad? No vemos nada de eso. Exactamente. ¿Y qué pasó? Jesús fue con ellos y dice, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues si no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Y porque también soy yo hombre de puesto, etcétera. ¿Y qué pasó? Jesús termina sanando al siervo de este centurión. Dios bendijo a este hombre con la sanidad de su siervo y por supuesto con el mismo evangelio, ¿verdad? Lo bendijo a él. ¿Por qué? Porque él bendijo a la nación de Israel. Lo bendijo de una manera extraordinaria porque él es un centurión romano, es decir, que él es la fuerza ocupadora sobre los judíos. No tenía ninguna obligación para ser bueno con ellos, para tratarlo bien, todo lo contrario. Pero aún con su poder y su autoridad, él decidió ser bondadoso con ellos y Jesús apremió esa bondad con ¿Sí? la sanidad de su siervo. Él hizo dos cosas que hoy parece imposible hacer. No sé por qué es tan Sí. difícil hacerlo, pero hizo dos cosas, porque antes que te tiren piedra en las redes sociales, ¿verdad? Diciendo, bueno, Jesse dijo que la única razón por la cual el centurión fue sanado fue porque creyó, porque amó a la nación de Israel, no porque creyó en Jesús. No. Eso no es lo que Jesse está diciendo. Pero ese centurión hizo dos cosas ahí que hoy parece imposible hacer, Jesse. Él creyó en Jesús. ¿Por qué? Porque si no hubiera creído en Jesús, no manda a esos judíos ahí, ¿verdad? Sí. No los manda. No. E incluso el hecho de que vaya tan lejos a buscar esa ayuda de Jesús, más en otro momento, Jesús reconoce esto como un acto de fe. O sea, que él creyó en Jesús. Eso es lo primero. Y segundo, amó a la nación de Israel. Esas dos cosas no van separadas. No. Y hoy es una imposibilidad ver esas dos cosas juntas. Así es. Ok, muy bien. Yo creo que más claro de ahí no puede estar. O sea, está Tenemos dos casos, uno en el Antiguo Testamento siendo aplicado a la nación de Israel y otro en el Nuevo Testamento donde vemos el centurión ser bendecido por Jesús, por él bendecir a su pueblo. Exacto. Entonces, Exacto. Entonces, Jesse, yo sé, porque lo hemos hablado 1000 veces, que pudiéramos pasarnos aquí la tarde presentando otros casos. Yo tengo otros ejemplos que No, tranquilo, yo lo sé, tranquilo. Pero es bueno que la gente sepa que ya tenemos una hora aquí. Ok, ya tenemos más de una hora, ya tenemos que ir cerrando. Pero para que ustedes tengan una idea, aquí no podemos pasar la tarde presentando evidencia del Primer Testamento y del Nuevo Testamento, de ambos. Ok. Ok. Muy bien. La conversación con Tucker Carlson no se queda ahí y simplemente él pasa a hablar, ¿verdad? Con respecto al asunto nuclear de Irán, que ya lo tratamos en detalle, ya creo que eso quedó claro. Pero hay algo más que yo quisiera agregar, Jesse, para cerrar, antes que te dé la última palabra para que tú concluyas. Es algo que Al Mohler dijo, el presidente de Southern. Genial. Cuando Al Mohler dijo
de nuevo, respondiéndole al sinsentido de Tucker Carlson, pues es una cosa absurda. Tucker Carlson, ¿tú te refieres al Estado de Israel o te refieres a la nación de Israel? Se refiere al Estado, a la nación, al pueblo, como tú quieras llamarle. Pero fue lo que dijo Al Mohler, importante. Al Mohler dijo, nosotros tenemos una obligación ética de, ¿verdad? Ayudar, bendecir y apoyar a Israel. ayudar a apoyar a Israel. Gracias a la palabra que estoy buscando, apoyar a Israel. Y yo voy a hacer un comentario con respecto a eso, porque eso ha estado candente en las redes sociales ahora mismo. Pero él dice, pero hay que hacer una distinción entre el Israel teológico Israel y bíblico. el Israel bíblico y el Estado de Israel. Él dice, y dice Mohler, estoy citando a Mohler, dice Mohler, esa distinción no es que una cosa no tiene que ver con la otra. No es eso, que eso es lo que Tucker Carlson quiere argumentar. Y lo que la mayoría de los cristianos, lamentablemente reformados, quieren argumentar. Sí. No es eso. Y podemos, yo abro mi canal aquí a debatirlo cuando ustedes quieran. Yo estoy por meses buscando a alguien que quiera debatir eso. Sí. No hay ningún problema con eso, ¿ok? No es eso. No es que tiene una diferencia entre el Israel bíblico y el Estado. No es eso. Sino, Mohler dice que el Israel bíblico, de alguna manera, está integrado, está compuesto, está contenido dentro del Estado de Israel. Eso es una explicación muy buena y es correcta. O sea, no estamos diciendo que el 100% de la nación del Estado de Israel. Sí. No, lo que estamos diciendo es que la vasta mayoría como un todo, como un pueblo, está contenida dentro del Estado de Israel. Sí. O sea, y eso yo sé que Mohler lo dice, hasta ahí cierro la cita de Mohler, Mohler no sigue hablando aquí, esto estoy yo hablando, Mohler lo dice por informado de Romanos 11. Sí. ¿Verdad? Informado de Romanos 11, Mohler dice eso. ¿Tú viste eso, verdad? Claro que sí, no, para mí fue maravilloso escuchar esas palabras de Al Mohler, porque ya tengo tiempo trabajando esa idea, ese concepto de dos Israel. Y la Biblia, Pablo yo creo que también abarca esos dos Israel en romano, cuando él dice que no todo de Israel es Israel, no todo de Israel es Israel. Entonces hay dos Israeles. Hay uno bíblico y hay uno que no lo es. El remanente y después está la totalidad. Y por citar a otro gran predicador que me gusta escuchar mucho, el Dr. Martin Lloyd Jones Jr., llegó a esa misma conclusión en la serie de Romanos que él predicó décadas atrás. Romanos 11 presenta dos evidencias de por qué Dios no abandonó a Israel. La primera es Pablo, la segunda es el remanente. Y él dio el ejemplo de Elías, demostrando cómo Elías, pensando que ya Dios había terminado con la nación, que él era el único profeta que quedaba, Dios le dijo, no, yo he reservado. 7,000 que no han doblado la rodilla a Baal. Entonces, Dios, a lo largo de la historia de Israel, siempre ha preservado un remanente de él, porque ese remanente demuestra la fidelidad de Dios. Que aunque la nación le sea infiel a Dios, rompa el pacto, que lo ha hecho, el pacto mosaico, Dios no dejará de ser fiel a esa nación, a ese pacto, a Abraham. Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante, porque nosotros lo que hacemos algunos entre la comunidad reformada es que cogemos el Israel bíblico y lo separamos del Israel general, ¿verdad? El Israel, digamos, el Estado de Israel. Cuando la Biblia no lo presenta separados y no lo presenta uno arriba del otro reemplazándolo, lo representa integrado. El Israel bíblico siempre está dentro del Israel moderno o el Israel nacional, político, como quiera describirlo. Ese Israel es el Israel que preserva los oráculos de Dios y mantiene el pacto que Dios tiene con Abraham y su pueblo, su descendencia. Mira, el problema es
que a eso responderían, porque incluso en el canal, que voy a colocar aquí el video, expliqué en detalle, ¿verdad? Desde el texto original, en detalle, Romanos, desde el griego, perdón, cuál es el asunto que está pasando ahí. Y lo que van a responderte a esa idea de que, bueno, sí, hay un remanente que se salva, nuestros queridos hermanos reformados, que por cierto, cada vez que menciono esto, no implica que yo no sea reformado, yo soy reformado. Sí, sí. Ok, yo soy reformado, lo que pasa es, somos reformados, lo que pasa es, reformado es creer que somos salvados por la fe, yo creo eso, reformado es creer que la salvación no depende de mí, sino depende de Dios, yo no puedo sostener mi salvación, sino que mi salvación la sostiene Dios, eso es calvinismo, ¿verdad? Yo soy reformado, yo soy reformado. Ok, yo lo que no compro todo el paquete de los reformados, porque hay gente que entiende que dice, bueno, los reformados no adoraron con baterías, por lo tanto, la batería es pecado. No, hermano, eso es solo el contexto de ellos. Salmo 150 nos manda a adorar con todo, incluso menciona el instrumento de percusión. O sea, ¿verdad? Yo no abrazo todo el muñeco, pero sí, las ideas centrales reformadas yo las abrazo, claro que sí, yo soy reformado, ok. Para que quede claro esto, que no es que estamos diciendo eso, pero nuestros hermanos reformados te dirían, y me llega a la mente pastores muy queridos que tengo, ¿verdad? Dirían que, bueno, lo que pasa es que eso es lo que dice el texto, Jesse, que hay un remanente solamente en todas las épocas que será salvo. No habla ahí de una conversión masiva al final de los tiempos, nacional, etcétera, sino que solamente un remanente, un puñadito, generación en generación será salvo. Yo quisiera decir, antes de darte la palabra, y vamos a ir cerrando con eso, que obviamente yo refuté esa idea en uno en un artículo que escribí también y en el video, en el video que grabamos, en el estudio que grabamos en el canal, y es la idea, Jesse, de que cuando, y la clave, mucha gente se va a Romanos 11:25, cuando dice, todo Israel será salvo. No, la clave no está ahí. La clave está en los versículos 14 y 15 del texto, ¿ok? De Romanos. Voy a tener que colocarlo porque ya que estamos aquí, no lo quería hacer, simplemente lo quería citar, pero lo voy a colocar para que quede claro, ¿ok? Y eso yo lo explicamos en detalle, eso, Jesse, permítame compartir el texto, lo explicamos en detalle. En el estudio que publicamos, cuando dice aquí, vamos a ver, no, ok, el versículo 15 es clave, cuando dice, lo que tú mencionabas de Martin Lloyd Jones es correcto, hay dos Israel, hay un Israel, nosotros le llamamos el Israel redimido y el Israel endurecido, no hay más Israel, esos son los únicos dos Israel. Exacto. El Israel redimido y el Israel endurecido, y no hay más pueblos, esos son los únicos dos pueblos que se mencionan ahí. Así es. Tú como iglesia, nosotros como iglesia, te tienes que buscar en cuál de los dos tú te vas a encajar, porque nada más hay dos, Israel endurecido e Israel redimido. Nosotros fuimos injertados en el Israel redimido y que ahora le llamamos iglesia, que tampoco es una traducción, es una transliteración, una malísima traducción, es porque viene del griego eclesia, como todos sabemos, no es una traducción, es una transliteración, ¿ok? Deberíamos ser, no sé, el pueblo sacado fuera, así que no se implica, ¿ok? Entonces nosotros fuimos injertados contra natura, nos metieron a la fuerza en ese Israel redimido. Sí. Y el otro que queda, el Israel endurecido, ya no hay más. Exacto. Eso es todo lo que hay en Romanos 11, no hay más nada. Entonces el Israel redimido versus el Israel endurecido. El Israel redimido es el remanente, el Israel redimido. El Israel endurecido es el resto del pueblo. Sí. Entonces, Pablo habla de un tiempo futuro. Eso es lo que dice el versículo 15 aquí. Lo voy a citar para darte la palabra. Ok, estoy aquí en el versículo 14. Porque si alguno de... perdón, el versículo 15 estoy. Porque si la exclusión de ellos... Ok, el versículo 15 ahí. El versículo 15 ahí, aftón. Ese es el pronombre que estamos viendo. Dice la exclusión de ellos. Eso se refiere cuando se estudia ese artículo, ese pronombre, perdón, en todo el texto griego,
se está refiriendo al pueblo endurecido, al Israel endurecido, a eso que se está refiriendo. Entonces, si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, eso fue lo que pasó en la época de Pablo, ya pasó, y aquí no se está hablando de un remanente, porque ese aftón ellos incluye no el remanente, sino la vasta nación que no creyó, eso es lo que significa ese ellos. Sí. Bueno, si eso fue, si la exclusión de ellos, de esa nación vasta que no fue aceptada, fue la reconciliación del mundo, ¿qué será su remisión? ¿Qué será su readmisión, perdón? ¿La readmisión de quién? De ellos, de esa vasta mayoría de la nación que no fue aceptado. ¿Qué será su readmisión si no vida entre los muertos? En otra palabra, aquí está hablando de un tiempo claramente futuro y no está hablando de un remanente, no, está hablando de la vasta mayoría del pueblo, el pueblo como un todo, tal vez no el 100%. Claro. Le Y así, quitan tal vez hayan todos. personas que no vengan al conocimiento de la fe, sí, 2, 3, no sé qué, pero la mayoría va a venir Sí. al conocimiento de la Sí, fe. el punto que va a ser algo masivo, va a ser algo, Exactamente. va a ser Entonces, algo colectivo. Exactamente cómo tomó lugar, la Biblia no nos indica, pero nos está dando a saber que va a ser algo masivo, que se va a sentir, se va a ver. El próximo versículo también yo considero que es muy clave. Versículo 16. Si las ahí voy. primicias, versículo 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Yo Exacto. encuentro que todos los reformados que han escrito, publicado sobre este versículo y que toman la otra postura, evitan como una plaga este versículo, Sí, porque yo lo es noto también. por lo que Nunca dice. lo he oído explicado de ellos. Lo evitan como la plaga. ¿Por qué? Porque Correcto. el mensaje que te está comunicando ahí es precisamente el mensaje que ellos quieren evitar. Si las primicias son santas, que siendo es el remanente las primicias, también lo es la masa restante, que es que el Israel endurecido. Entonces, Exacto. hay una relación íntima entre el Correcto. remanente, el Israel redimido y el Israel Endurecido. endurecido. Eso es lo que trata de decir Moller cuando dice que él ve al Israel bíblico, que es el Israel, él le llama Israel bíblico, la Biblia le llama Israel redimido porque fue redimido, Sí, dentro, contenido de cierta manera, dentro de Israel, del Estado de Israel. Correcto, está ahí, no está ahí. sabemos quiénes son, eso lo sabe Dios, pero están ahí. Y la vasta mayoría de ese Israel, de ese Estado, en un momento dado, según estos textos que vimos aquí, no 11:25, que todo el mundo quiere, porque eso Israel significa, no te enfoques en eso, eso no es el corazón está aquí. Versículos 15 y 16, trátame esto mejor, porque he Sí, visto muchos reformados por ahí, pastores famosos reformados en Latinoamérica, que le huyen a esto como si fuera, como tú dices, como si fuera la plaga de Egipto. sí. Entonces, háblame de esto, 15 y 16 claramente, ese Estado de Israel, no el 100%, pero la vasta mayoría, en un momento dado, en el futuro, van a creer. No porque yo quiera o porque Jesse quiere, porque lo dice la Biblia. Y yo, como decía Charles Spurgeon, yo creo lo que diga la Biblia. O sea, la Biblia lo dice, me guste o no me guste, yo lo creo. Eso no significa, Jesse, que el Estado de Israel no hace nada mal y todo es perfecto. No. Claro que no. Por eso está endurecido. Pero Claro. ojo, con esto voy a cerrar, Jesse. ¿Qué cosa más mala tú puedes hacer que es consentir con la crucifixión del Hijo de Dios? Muy poca cosa más mala de ahí podemos encontrar, Sí, ¿verdad? claro. Bueno, Pablo está diciendo esto de ese estado, Mm, de ese pueblo, ujú. ¿entiendes? Entonces, de nuevo, a eso que nos referimos. Esa es la conclusión bíblica, teológica, de lo que la Biblia enseña con respecto a ese tema. Y también vimos, Jesse, la importancia de entender el asunto geopolítico allá, porque nos ayuda a saber cómo responder como cristianos, Sí. a saber de qué lado estar y a saber cómo orar. Entonces, Jesse, tu último comentario con respecto a eso. Sí, yo lo que quiero es animar a la audiencia a que estudien la Biblia por sí solo, ¿verdad? Aprendan a cómo interpretar la Biblia. Es una ciencia, tanto como lo es un arte.
aprender esas herramientas. Y el mejor lugar para hacerlo es en la Academia de Ciencias Bíblicas y Acción Pública. Gracias por la promo. Ahí vas a aprender a leer el hebreo, el griego, y no depender de traducción, no depender de comentaristas, aprender a interpretar la Biblia por ti solo. Y le voy a decir que eso es lo más liberador que tú puedes hacer, es leer la Biblia y confiar que tú estás leyéndola fielmente. Eh, eh, y quiero resaltar dos debilidades que existen en todos estos debates que hay. Y tú aludiste un poco a eso al principio de la conversación. Hay dos debilidades que yo encuentro en estas olas de pensadores reformados o cristianos que han atacado a Tucker Carlson, no Carlson, pero a Ted Cruz, y han tomado este tiempo, inclusive pastores que antes tenían miedo de hablar de algún tema político, pero cuando Israel está en guerra, yo no sé dónde encuentran el valor, todo el mundo tiene algo que decir con respecto a eso, pero hay dos debilidades. Las reacciones que han salido para atacar a Ted Cruz dicen más sobre ellos, de aquellas personas que han salido para hacer esto, que lo que están diciendo sobre Cruz. ¿Por qué? Porque se aprovechan de una persona como Cruz, que no es un teólogo, no es un pastor, ¿verdad? Es un político. No un erudito bíblico, no maneja los idiomas, etcétera. Por lo menos Cruz estuvo dispuesto a sentarse con personas con quien él no está de acuerdo. Por lo menos, nosotros conocemos algunos pastores ahí que le encantan publicar todos los días publicaciones anti-Israel, anti-judíos, y ustedes, inclusive pienso en uno que ustedes confrontaron, tú y Jonathan Murcia, le ofrecieron una oportunidad para debatir y el hombre dijo, patica, ¿para qué te tengo? Y salió de ahí. Lo estamos buscando todavía, no apareció el hombre. No apareció el hombre se fue huyendo. Entonces, esa es la primera debilidad. Si ustedes están tan seguros en lo que creen, vamos a hablar. Ven, vamos a tener una conversación. Vamos a abrir la Biblia juntos. ¿Okay? Y no se tenerla escondan. pública la conversación, porque eso fue lo que yo le dije a él. Yo dije a él, no, yo no hago debate editado. No, tiene que ser pública en vivo, porque la gente vea que tú no estás entendiendo el asunto bien. Eso fue lo que yo le dije. Exactamente. Entonces, esa es la primera debilidad, es que muchos se esconden detrás de las pantallas y no se atreven a tener estas conversaciones con personas capacitadas para tenerlas. Lo segundo es que solo saben debatir el dispensacionalismo. O sea, no hay un argumento que yo no he escuchado que no menciona al dispensacionales. Es como que el dispensacionalismo se inventó el sionismo, se inventó los pactos de Israel, se inventó todas las palabras de los profetas. Y yo creo que es una injusticia tratar el tema de esa manera, una injusticia a la tradición reformada inclusive, que siempre en su gran parte ha mantenido una postura de restauracionismo, entendiendo que hay un futuro para el pueblo judío. Pero en esta nueva ola de reformados piensan que solo esta versión de reformado es la que existe y es la totalidad de la tradición reformada, lo cual es algo absurdo, absurdo. Hay materiales exhaustos en el internet de predicadores de, Thomas Brighton, John Owen, Jonathan Edwards, Benjamin Keach y Charles Spurgeon, yo pudiera seguir mencionando. O sea, hay un sinnúmero de sermones que articulan una postura muy distinta o que viene de un sistema teológico muy distinto al dispensacionalismo. Y eso sin mencionar a los padres de la iglesia. Entonces, estudiemos, seamos justos, leamos mucho y no descansemos en argumentos vacíos, superficiales, que realmente no llega a lo que la Biblia enseña en su totalidad respecto a Israel y el pueblo judío. Sí, 100% de acuerdo. E incluso me acordaste algo que no, eso lo tocamos. Yo te pregunté al principio si hay que ser dispensacional para esto y ya tú lo respondiste ahora al final. O sea, con la primera pregunta que empezamos, tú cerraste con esa pregunta y buena manera de cerrar porque debo decir, Jesse no es dispensacional, yo no soy dispensacional. Nosotros prácticamente criticamos el dispensacionalismo, no somos dispensacionales. Y el dispensacionalismo no le dio nacimiento a la posición sionista bíblica con respecto a Israel.
¿ok? No le dio nacimiento a eso, no tiene nada que ver con eso. Incluso se remonta prácticamente a interpretaciones del primer siglo, ¿ok? Sí. Con padres de la iglesia del primer siglo, como Policarpo, Ireneo, etcétera. O sea, no tiene nada que ver con eso, con el dispensacionalismo. Eso es importante aclarar eso, Jesse. Y una cosa más que no quiero que se me olvide, que se me está olvidando, y no quiero cerrar este video sin mencionar eso. ¿Por qué el cristiano tiene que entender este asunto geopolítico? Porque la gente dice, enfóquense en la predicación del evangelio y no piensen en esas cosas. Pero que yo no veo ese ejemplo en la Biblia. Y por ejemplo, yo comentaba en una clase de ABA que estábamos hablando, no era de este tema, sino de otro tema, cuando estudiamos Esdras. La gente no pasa por alto que en Esdras capítulo 6, Esdras capítulo 5 y 6, que no lo vamos a ver ahora, pero lo pueden ver en sus casas, cuando se le intenta refrenar el proyecto de construcción que están llevando a cabo, ordenado por Dios, el argumento que ellos dan prácticamente es un argumento inicialmente basado en que ellos conocían primeramente las leyes que habían sido estipuladas persas, porque ellos lo argumentan en base a eso, una ley que lo habían, conocían la ley política que se había aprobado y conocían también la geopolítica de su entorno, de su momento, que argumentaron con Zambalán y esa persona que eran enemigos del proyecto que Dios había, y argumentaron en base a eso, usando esos argumentos. No solamente nos dijeron, porque Dios nos mandó, no, porque dice la Biblia, él no solamente citó eso, él citó realidades políticas y leyes políticas que habían sido establecidas con anterioridad, antes de Darío, porque era Darío que se estaba escribiendo, y lo mandaron por escrito. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? Eso para mencionar un ejemplo, pero podemos mencionar otras cosas más. Es que el cristiano tiene que conocer la geopolítica y conocer incluso la situación política de su nación, y así para poder interpretar correctamente. Y así, no es un misterio que Dios siempre ha usado los poderes políticos para llevar a cabo sus propósitos eternos. Eso no es un misterio, Claro, Jesse. no, claro Eso lo vimos con asirios, con los babilonios, con los egipcios, con los griegos, con los romanos, con todos los imperios. Y en el futuro, en Apocalipsis, en Daniel, etcétera, sigue mencionando que vendrán nuevos poderes, nuevos imperios. El cristiano no puede vivir una burbuja, Jesse, porque entonces no va a poder leer correctamente esto. Sí. ¿Tú entiendes? Y Sí, no es que somos dispensacionales, que ahora cada tirito que se tire en Medio Oriente creemos que es el fin del mundo. No, no es el fin del mundo. No estamos hablando de eso. Incluso a mí me lo preguntaron si es el fin del mundo y yo dije que no, porque no cumple con un sinnúmero de características bíblicas que debe cumplir. Pero Así por eso, es. Jesse, ahora yo no voy a encerrarme en una burbuja, porque soy reformado, ¿verdad? Yo no me creo en aquello. Entonces me voy a encerrar en una burbuja porque Dios nunca ha operado así. Así es, Nunca. así es. Entonces, dejemos de vivir una fe bíblica despegada de lo que la fe bíblica siempre fue. Así Entonces, es. es importante entender eso. Así es. Es una cosmovisión total y absoluta que abarca todas las esferas de la vida, la cosmovisión cristiana. Y estamos sufriendo por eso. Por eso estamos en la batalla cultural. Por eso que hay olas anticristianas, los progresistas, los neomarxistas y los islamistas también, todos. Mira Inglaterra, hay ciudades dominadas por grupos radicales musulmanes y se aplica la ley Sharia. O sea, si nosotros nos dormimos, mañana nos despertamos a un mundo totalmente diferente, anti Dios, anti cristiano, anti judío. Sí. Entonces, voy a cerrar con el eslogan de ABA, la Academia de Ciencias Bíblicas y Acción Pública, que esa fue una de las razones por la cual la constituimos y tenemos acreditación, gracias a Dios, con importantes instituciones. Bar Ilan, la Universidad de Bar Ilan en Israel, donde estoy escribiendo mi doctorado también. Tenemos instituciones como Whole World Institute en Israel también, en Jerusalén, radicado allá. Usamos el currículum de hebreo de ellos prácticamente. Tenemos también acreditación, no puedo mencionarlo porque todavía no es oficial, pero tenemos algunas buenas acreditaciones con seminarios muy conocidos en el mundo evangélico, ¿ok? Que eso se está cocinando por ahí.
Tenemos muy buenas, importantes acreditaciones que están cocinándose por ahí. ¿Ok? También tenemos con Yeshiva University en New York, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy a cerrar con ese eslogan de la academia, que es eso: la Biblia mejora, impacta, contribuye en todas las áreas del saber, en lo social, en lo económico, en lo político, etcétera, en lo espiritual. Ahí empieza en lo espiritual, pero eso espiritual se refleja en todas las demás áreas. Entonces, tenemos que dejar de vivir un cristianismo nuevo, neoreformado, perdón. Eso no existe. Los mismos reformadores no lo veían de esa manera, por lo menos lo que tú mencionaste aquí, puritanos, etcétera. Entonces tenemos que entender eso, ¿ok? Jesse, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos 1 hora y media. Es imposible tú y yo hablemos menos de ahí. Nunca lo he podido hacer. Podemos seguir. Sí, pero... sí. No, yo estoy forzándome a cerrar aquí porque tenemos que cerrar la grabación ya, ¿verdad? Pero, ojo, argumentos y material hay. Ok. Entonces, tenemos que seguir haciendo más. Hay más, más preguntas, más hay temas. Más cosas que hacer. Entonces, escriban en sus comentarios también. Jesse, muchas gracias. Te voy a dejar, hermano. Bendiciones. Gracias por estar en nuestro podcast o Think Tank, porque ya se ha convertido más o menos en eso. Ok. Bueno, les pido por favor que escriban en sus comentarios. Escriban los comentarios aquí, escriban sus comentarios en nuestra caja de comentarios. No olviden de darle un me gusta, repostearlo, mándasela a aquella persona, aquel hermano, ¿verdad? Que te insiste, que etcétera, que quiere respuesta. Tú lo coges el link y se lo manda a ese hermano, ¿ok? Para que se comunique con nosotros, nos escriba, no hay problema. Denle un me gusta, ¿ok? Compartan esto. Y así también cuando le dan un me gusta, el algoritmo de YouTube nos coloca también. Así que nada, cualquier pregunta, sigan enviando preguntas. A mí me llegan preguntas constantemente, sigan enviando preguntas y vamos en la medida de lo posible a tratar de dar respuesta a eso de una forma bíblica, okay, de una forma científica también. Así que nada, mi nombre es Josías de la Cruz y fue un placer. Bendiciones.